Efectivamente, para mí hay como dos momentos claves de esa época y es que el primero es que con esa derrota en la Libertadores y con el campeonato que va a venir en 1997 contra Bucaramanga, también empieza una historia que ya completa 30 años, que es justamente la historia del disturbio rojo Bogotá. Pero sobre todo vamos a llegar a una etapa muy importante en la historia de la América, que es el famoso tricampeonato. Y para ello tenemos hoy aquí a un invitado muy especial, que es Néstor Palmira Salazar. 187 goles vamos a tener aquí en esta entrevista, y en esta, bueno, es que entrevista, en esta conversación que tenemos en línea. Y él sí que se acuerda de esos partidos en Bogotá cuando... además nos muestra Él sí que se acuerda de ese partido contra América de México. Él estuvo en esa Copa Libertadores del 2000. Néstor juega y es uno de los que anota contra Rosario Central en esa primera ronda. ¿Sí lo recuerdas? Tú anotas en ese partido. América comienza perdiendo, lo recuerdo porque yo estaba en la tribuna, América comienza perdiendo 2-0. Y América empata con un gol del Cantante. Y yo no me acuerdo si el otro es de Frankie Oviedo, pero América empata prácticamente un gol tras otro. Y nos vamos al primer tiempo 2-2. Y en el segundo tiempo terminamos haciéndole los otros 3. Y creo que si no estoy mal, el tercero o cuarto lo hace Palmira. ¿Lo recuerdas? ¿O estás Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Saludos especial para todos en la mesa. Los colegas que están ahí. Claro que sí me acuerdo del partido. Fue en Bogotá, ¿no? Ese partido fue en Bogotá. Creo que se hicieron unas adecuaciones en el Pascual y el torneo se juega en Palmira y la Copa Libertadores se juega acá en Bogotá. Se juega en Bogotá. Sí. El tercer gol mío fue en el segundo tiempo, digamos, como dicen, perdiendo 2-0. Hace el 2-1 Frankie, empata el Cantante Moreno, y no estoy mal. Iniciando el segundo tiempo ya gol tercero. Al 3-2. Si no estoy mal, también me parece que hizo gol este volante que había del 9 de Medellín. Trabajar. Panzer. Fue un partido muy bonito en él. Me dio la posibilidad pues, de avanzar hasta ahora y llegamos a 4, no estoy mal de ese torneo. Nos elimina justamente América de México. Pero bueno, un poco arrancamos casi como por la parte final. Cuéntanos un poco, Néstor, ¿cómo era este América al que llegas? Porque fíjate un poco que, para advertir algunas pistas, un poco el América de los 80 que estábamos describiendo hace un momento era un equipo muy compacto y complejo en términos de su nómina titular, pero tenía Sape, tenía una gente muy importante también en la suplencia. Tú llegas a un equipo más bien de carácter mixto, ¿no? Un equipo que está compuesto pues por una gente que tiene una larga trayectoria y una carrera profesional ya forjada, pero también con chicos que vienen un poco en procesos de formación y de canteras, ¿no? ¿Cómo era este América al que tú llegas específicamente, Néstor? Bueno, yo llego a la América en el año 90, en el año 2000, se hace el negocio con Portugal en el momento del dueño Amistad. Bueno, yo me doy cuenta que llego a la América, a Chomafán, que era el presidente de Tula, me dice, yo miro la nómina de América y era una mezcla de jugadores jóvenes, pero ya con una experiencia ya muy avanzada en el fútbol. Y había muy buena base, pero digo, yo te comienzo a nombrar los jugadores y teníamos 2 equipos, tanto el equipo 11 que jugaba titular, como los suplentes. Era un equipo muy compacto, jugadores mezclados de la juventud. Llego a esta América con unos delanteros, yo te lo digo, desde el principio me tocó, como se dice, llego a la América, vengo a jugar, yo vengo aquí a sentarme y esa fue mi idea. Llego a la América y la pretemporada que inició con los partidos amistosos, desde que inició la pretemporada hasta que terminó el último partido con Tolima, no paré de hacer goles.
yo me gané la titular de la América por encima de Castillo, por encima de León Moreno, estaba Gato Pérez, estaba, si no estoy mal, Nilson Pérez también, había otro delantero que había llegado también, delanteros de mucha talla, y tocó, como dice, desde el principio, que no hago una buena pretemporada, no muestro que mostré en un pretemporada no amistosos, era difícil porque había muy buenos delanteros. ¿Cuál crees, Néstor, que fue como la clave también de este equipo en términos de la conducción de Jaime de la Pava? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque digamos que Jaime de la Pava hasta entonces no había asumido en titularidad la dirección técnica. De hecho, él llega, no sé si lo recuerdan, de manera un tanto fortuita a la dirección, al Banco Americano. Umaña un día se enferma y dicen como, ¿y ahora qué hacemos? Y voltean a mirar y tienen a su asistente técnico al lado y es Jaime de la Pava. Jaime de la Pava se hace técnico en América, sí, y su primer año es justamente en este que nos están contando. Pero Néstor, ¿cuál crees que era la clave justamente de Jaime de la Pava siendo un técnico pues tan joven y un poco, digamos, como en este proceso también de asumir un club tan grande como América de Cali? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Bueno, yo creo que el Jaime le ganó mucho la clave de manejar este grupo, que Jaime se dejó guiar. Jaime se dejó guiar y era un técnico que te hablaba mucho tanto de jugador de experiencia como confía también en jugadores de cantera, porque había jugadores también muy jóvenes que están con nosotros ahí, en lucha. Y después de Jaime, la clave que tuvo con el grupo fue la unión. La unión es un equipo muy unido. Ya nos conocíamos mucho, pero estamos en América, nos conocíamos desde Selecciones Valle, y eso influyó para que ese equipo jugara como se dice, de memoria. No jugamos de memoria, pero digo, sabíamos la jugada y sabíamos dónde iba a terminar. Era un equipo que jugaba con el corazón, un equipo que todos quedábamos por el mismo lado. Y cuando hacía el cambio, el equipo no cambiaba, se mejoraba mucho más. Se tenía un buen once y se tenían unos muy buenos suplentes, que es fundamental en un equipo de fútbol. Una pregunta, Néstor. Hay un personaje que hemos olvidado, que no hemos nombrado, pero es importantísimo nombrarlo, y es Don Miguel Rodríguez Orejuela. Decimos que ahí, en el momento en que llega el tricampeonato, como que hay se cierra una etapa y empieza una nueva. En el año 2000, que es cuando tú nos acompañas en América, ¿todavía había alguna influencia de Miguel o de los hijos? ¿Cómo se veía la influencia de la familia en el equipo? Bueno, yo llego al equipo por medio de Miguel. En el momento Don Miguel estaba en la casa de Paguira, estaba en esta más seguridad, y se gestiona con las hermanas llegué a mí a la América. Está Doña Amparo en estos momentos a la mano del equipo, y todavía está el presidente Carlos Pérez, era el presidente en un momento de América, y fue la llegada a América. Fue la llegada mía en un momento de América con el mando de ¿Y había alguna influencia? ¿Todavía había órdenes de él? ¿Les mandaba decir algo? ¿O ya concretamente era, digamos, la libertad del doctor Carlos Puente, que en paz descanse, el que daba las órdenes? No, lógico que Don Miguel mandaba los mensajes, claro. Lo decía cuando había una mesa para el equipo real, siempre lo daba la voz de mando que daba. Don Miguel mandó a ir esto, Miguel necesita que ganemos el título, Miguel necesita que seamos campeones este año. Siempre mandaba el mensaje con ella y yo hacía ver al equipo en Camerino. ¿Y los premios, premios también? Pues te cuento que los premios también. Yo no me sabía de los premios que ganó la Clásico. Muchas veces hasta estaba. Y así nos pasó yo lo gané porque fue un mío, ¿no? En Palmira ganamos un plero con un Cali que venía más de América como casi 900, casi 1000 minutos que casi en gol. Porque ella tocó accionarlo, ganamos 1-0 en el Palmira. Yo recuerdo mucho a Palmira. Yo tuve la posibilidad de conocerlo el año pasado en la celebración del Distrito Rojo de aquel 19.
Yo recuerdo que les entró la loquera a un tal Fuad Masir y a un tal Palmira esa noche, creo que fue un 21 de diciembre, esa tarde, que se les dio por pintarse el pelo de rojo. ¿Quién fue el de la idea esa? ¿Quién fue el de esa locura? Bueno, nosotros siempre, yo creo que la gente debe saber que siempre que tenía un partido importante, siempre nos dan unas aliantes al centro comercial. Y ese día nos fuimos para Zipizape en la noche anterior, una hora de caminata. Yo le hablo a Majíe, contarnos esta escritura y todo, todo. Porque la idea fue mía, ¿no? Pero la idea era que todos los 11 saliéramos con el cabello pintado así. Era un spray que nos echaba en el cabello, ya con el agua se quitaba, uno se bañaba y se lo quitaba. Y el único que me copió fue Masili. El único que lo pintó conmigo fue Masili, el hermano Figueroa. Néstor Palmiro Salazar, bueno, más de 187 goles en toda su carrera profesional, fue un jugador que tuvo muchas camisetas diferentes en el fútbol profesional colombiano, Nacional, Junior, Santa Fe, si mal no me acuerdo, bueno, distintos clubes. Y claro, digamos que hoy en el fútbol moderno es como muy común en esas lógicas de mercado que un jugador transite por tantos jugadores, pero ¿qué explica un poco que en tu caso no hubieses decidido quedarte un poco más en este equipo si tenía la perspectiva de ser más veces campeón, como en efecto lo fue con Jaime de la Pava? ¿Por qué irse de esta América? Bueno, me voy de América porque en esos momentos América económicamente no tenía el dinero para comprarme. Yo dueño de mi derecho era Tuluá. Yo me hubiera querido quedar, y más con la campaña que hice. Yo hice 19 goles en el torneo y hice 7 goles en Copa Libertadores. Pero ya doña Amparo me da la información, no, Néstor, qué posibilidad hay de que hablemos con Nacho, que queremos quedar acá, con un préstamo más, pero no te podemos comprar. Y Nacho no quería, Nacho quería venta. Y en ese momento pues ya apareció la opción del Cali. Yo tenía una opción ya definitiva que me iba para Japón en ese tiempo. Con este empresario Takagi Nishima, yo tenía todo negociado con la gente de Japón, me iba para Japón. Y el 19 o el 20, no, el 28 de diciembre. Yo viajaba el 5 de enero para Japón. Y el 28 de diciembre me llama Nacho Mazán y me dice, ya eres jugador de la Atlético. Y yo me quedé como así, ya te compró Nacional, te toca presentarte tal día y deben ganar con un equipo. Pero si yo tenía la fuerza de Japón, no, yo decidí lo de Nacional. En esos tiempos no había ni mando de los jugadores casi, ¿no? Entonces, ya me tocó presentarme a Nacional, hice el examen de médico, bueno, la venta, lo que me tocaba de la venta, y ahí fue la situación mía con América. ¿Por qué no me quedé en América? Porque no había plata en el momento para hacer los derechos deportivos míos. Clave eso que cuentas, ¿no? Un poco realmente los que manejaban el fútbol, bueno, lo siguen manejando en las medidas, son los empresarios, pero sobre todo, digamos, los agentes que son dueños de los pases de los jugadores. ¿Te sentías cómodo con esto? Fíjate la manera en que lo cuentas, ¿no? Es como no tenías voz ni voto en esto. ¿Cómo te sentías tú como persona? En ese tiempo el futbolista era como si fuera una vaca. Te lo digo porque así pasa con muchos. Y te das para este equipo y te das para acá y te das para acá y te manejaban así. Ahora ya es diferente, ahora el futbolista tiene voz y mando. Me conviene, no me conviene, si voy, no voy. ¿Firmo o no firmo? De la autorización. ¿Sí? Pero antes era como si vendieran una vaca, ¿no? Te vas y te vas. Yo tenía lo de Japón y yo me iba a ganar mucho más dinero en Japón de lo que me gané en Nacional. Yo había asegurado mi vida, como se dice. Pero ya cuando Nacho me dice, no, voy comprado por Nacional, todo se cayó. Bueno, volviendo a América del 2000, que tuvimos, sigo diciendo, y ahorita estaba acá hablando con Joao de interna, yo le decía, hermano, Palmira era una bestia de jugador, era una cosa bestial verlo jugar, unos goles increíbles. Que estamos acá en familia, la gente del Disturbio Rojo Bogotá. ¿Qué recuerdas cuando venían a Bogotá? Porque fue una época, yo creo que de ascenso, digamos de la hinchada. Creo que fue, para mí, estoy hablando personalmente, me hago responsable de mis palabras, fue el mejor momento
de nuestra historia como barra, y lo hicimos de la mano de los jugadores. ¿Qué sentían ustedes? ¿Qué sentías vos cuando venías aquí a Bogotá? Cuando se encontraban desde el aeropuerto. Mira que me erizo la piel. Aquí me estás dando y me erizo la piel porque me llegan mis pensamientos en el momento que nos bajamos del avión. Nos sentíamos en casa, como digo. La gente de Barón Bogotá nos hacía con ese cariño, con ese amor desde el aeropuerto hasta el hotel. Y la gente, las palabras de agradecimiento, las palabras de cariño, siempre hubo un respeto hacia uno. Igualmente uno sabe que siempre se va a la camiseta, que uno daba la piel por ese escudo y dejaba todo en el campo. Era una bomba, yo digo, venir a Bogotá para nosotros era como jugar de local. Nos gustaba jugar en Bogotá. A mí me gustaría preguntarle de pronto cuál fue esa dupla con la que hizo clic durante todo su recorrido. Bueno, yo en América tuve la oportunidad, como te dije al principio, de jugar con grandes delanteros. Haber jugado con Jairo, el Tigre Castillo, haber jugado con el Cantante Moreno, con el mismo Gato Pérez, que eran delanteros de trayectoria, pero con el que mejor me sentí en el campo y siempre lo dije que hicimos una muy buena dupla fue con Leo Moreno, con el cantante. Me entendía de memoria, se lo digo. ¿Qué pasó con el cantante? ¿Dónde anda? El cantante en ese momento vive en Texas, anda en Dallas. Ya lleva como 5 años por ahí en Estados Unidos. Nos entendíamos con la mirada. Más que me conocía con Leo desde Selecciones Valle, prejuvenil, juvenil. Entonces, con solo mirarnos ya nos sabíamos qué movimiento hacer. Entendí muy bien con Leo. Somos muy buenos amigos. Paradójico un poco que entre nosotros también, a propósito de esto que señala Alejandro del recuerdo, que te, pues digamos que te eriza la piel justamente en la hinchada, porque digamos que entre muchos de los hinchas también y sobre todo de los más jóvenes hay como un doble recuerdo, ¿no? De ese Néstor del tricampeonato, pero también ese Néstor que nos arrebata la final en el 2008, el primer semestre 2008 con el Chico, ¿no? Con el Chico, les voy a contar una historia que me pasó con el título del Chico. Yo llego a la ciudad de Cali. En ese momento llegamos al hotel Toja de Cali, que queda al frente de la oficina de América. Entonces yo llego al hotel, me hospeo, y ese mismo día pues paso a la oficina a saludar a la gente. Yo conocía a la secretaria, al gerente, bueno, conocía a todos ahí. Y paso a saludarlo y entonces ellos me dicen, Palmi, ojo pues mañana, ¿no? Y yo les digo esta respuesta. Mañana los vacunos, crean que ustedes son hijos míos. En forma de molestar. Mañana los vacunos, ustedes son hijos míos. Usted sabe que ustedes son hijos míos. Y dicho y hecho, la historia que pasó el partido, pues, la historia del juego. Fue gol mío en el minuto, no me acuerdo qué minuto de tiempo, el estadio quedó en silencio. Era un momento, yo no sabía si celebrar, no celebrar, pero me fui para uno de los costados, puse la mano en una bandera y ya, eso fue todo lo que hice. Pero ya como anécdota, pues de que el que haya salido goleador del equipo, campeón un año anterior, hace el gol en el Pascual para un título con la América. Un parte fan del fútbol y anécdotas, pero que me estaban aquí con el América. Néstor, ¿qué significa la América de Cali para ti en estos 99 años? ¿Qué significa ese escudo, ese diablo, ese color rojo? Yo te digo algo, yo desde muy niño yo siempre soy americano, a época de los 80, de ver a Cabañas, de ver a Falcioni, de ver a toda esa camada de jugadores, Batalla, era muy hincha de América. Cuando yo inicié en el fútbol, yo inicio por la invitación de un partido amistoso que se juega en la ciudad de Palmira, selección Palmira Deportivo Cali, y yo inicio en el Cali, yo en el medio del Cali. Y cuando yo llego a Visiones del Cali, yo hago mi proceso, 5 o 6 años,
debuto y después voy para Tuluá. Cuando en Tuluá me doy cuenta que voy para América en el año 2000, yo te digo una cosa, yo me puse un escudo, era el sueño mío de niño, como se dice, y llegar a la América, ya con un nombre, yo he hecho un nombre en Tuluá, que venía de hacer 2 campeonatos muy buenos, 98, 99, y yo dije, esta es mi oportunidad de explotar, esta es mi oportunidad de hacer todo ese club, y de corresponder ese amor que yo tenía de niño, y esa ilusión de colocarme la camiseta. Yo me disfrutaba los partidos con la América, pero yo entrar a la cancha y entrar con ganas, con amor, con pasión, porque era hincha. Soy hincha de América y en un momento de tener la camiseta puesta, para mí era algo sin palabras. Dejaba la piel me puesta. Lo hacía con Néstor, yo te hago una pregunta. Con amor y lo hacía con... Te hago una pregunta, Néstor. ¿Siente América, el club? Bueno, 2 preguntas. 1, ¿qué se siente ser americano y por primera vez colocarse esa piel para defender esos colores? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el gol que más recuerda? Que usted dice, amo ese gol, mi preferido con el rojo. Bueno, buena pregunta es. La primera cosa te digo, el sueño de un niño. Haber logrado ya haber puesto como jugador profesional la camiseta, ya no como hincha, como jugador profesional, y haber hecho esa gran campaña con América, pues fue algo para mí, llegar el primer año, hacer la cantidad de goles que hice con América, ¿no? Felicidad total. De haber logrado ese sueño. El mejor gol que yo hice en América, yo creo que fue un gol que le hice a Agustín Julio. Estábamos en el Pascual, taparon el pecho y le gané un costado contra Tolima. Está en el momento Tolima América jugando y estamos perdiendo 2-1 y eso fue el empate 2-2. Bueno, Néstor, muchas gracias también por acompañarnos, por hacer parte de esta historia. Por supuesto que, aun cuando recordamos el gol con el Boyacá Chico, nos quedamos con la mejor parte de tu historia con nosotros y por supuesto con ese sentimiento de un hincha que hizo su sueño realidad y no quisiéramos dejar de agradecerte. Te cuento algo sobre ese gol de Chico. Ese gol de Chico en el año 2008, bueno. Sí, 2008. Primer semestre. Yo cuando hago el gol en el Pascual y bueno, ya nos vamos nuevamente para Tunda y bueno, se logra el título. Yo a los 8 días, a los 3 días, vengo para mis vacaciones acá al valle. Y llego donde mis abuelos. Mi abuelo tenía como un momento de 90 años. Y cuando yo le digo bendición a mi abuelo, en ningún momento me respondió yo. Americanos, pero entonces yo le pido la bendición y yo creo que quedó callado, mudo, y paso para que le digo yo a mi abuela, abuela, ya que le dije a mi papito que la bendición y no me lo mío, que él está enojado que porque usted le hizo el gol a la América, como si América le estuviera pagando en este momento. Usted no entiende eso. Que voy a hablarme como casi 8 días, si no estoy mal. A los 8 días que ya volví nuevamente, ahí ya me vea, usted por qué le hizo el gol a América, papito, pues es que yo juego con Chico, ya me pagan. No, usted tenía que haberlo votado. Pero esos americanos que no le gustaba nada, pues con el cuento. Usted tenía que haberlo votado, usted no le puede dar gol a América, le papito, pues me tocaba, y no cobro la plata que me ganaba ya. Después a los 8 días ya me habló y quedó como la anécdota para ese día que llegué a saludarlo. Me castigó con el saludo, pero había hecho gol a la América Nacional. Bueno, la historia también lo recompensó y América ese mismo año, al final de ese 2008, logra salir campeón contra Medellín y bueno, ahí se equiparó un poco la balanza para nosotros ese año, pero también comienza una etapa no tan chévere y no, más crítica para nosotros, ¿no? Entonces ahí comienza también una etapa de la cual es importante que
que hablemos, y es esa etapa en la que comienza ya, junto con la crisis económica, también los malos resultados que nos llevan a lo que sería el descenso a segunda división. Y para eso hemos tenido, pues, aquí ya nos ha ido dando algunas pistas y comentarios Yesenia, y se suma a nosotros Joao, también no de los viejos, más bien de la nueva etapa de la generación del Disturbio Bogotá, integrante del Parche Infernal, también parte, digamos, de los equipos de comunicaciones que tiene la barra y que ha hecho posible también como gestor este diplomado en comunicación popular. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo van? Buenas noches. Aquí esperando un poco para hablar de esta etapa. Ya hemos pasado de las gozosas, ahora nos toca las dolorosas, el descenso. Sí, exactamente, pues después de escuchar y recordar un poco todo lo que es la historia de América, la gran historia de América, es importante también recordar y tener presente esta etapa de la historia de América que no es muy agradable recordar. Junto con las 4 finales de Copa Libertadores que perdimos, creo que esta es aún más dolorosa, la etapa del descenso, donde nosotros como barra, prácticamente a mitad de vida, nos toca asumir, y no solo la barra, sino toda la hinchada de América, en todo el mundo le toca asumir este descenso en el 2011, que iniciamos la segunda división en el 2012, que duramos 5 años en la segunda división. Fue pues una etapa muy dolorosa, jugar en canchas que nunca imaginamos jugar, ir a estadios que nunca pensamos llegar a visitar o conocer, jugar con equipos que nunca nos imaginamos llegar a conocer después de haber jugado noches de Copa Libertadores con River o con cualquier otro equipo de la élite internacional suramericana, llegar a jugar un lunes con equipos de segunda categoría, literalmente. Entonces, para la hinchada de América, esta es una etapa que pues obviamente hay que recordar en los 99 años, y que pues marcó mucho el sentir del hincha americano, que se acostumbró como tal a solo las épocas doradas, las épocas gloriosas, al pentacampeonato, a la Libertadores, a ser campeón, a buenas nóminas, y llegar a asumir esto de tener una nómina limitada porque no hay recursos, porque estamos en la lista Clinton, porque estamos en la B, porque pues todo se cayó. El hincha de América lo hizo eso mucho más fuerte, como con su sentimiento. Incluso pues hay una canción del Disturbio que dice: la que se hizo más grande cuando estuvo en las malas, y efectivamente fue así. La hinchada de América durante esta segunda división, durante este paso en la segunda división, tomó mucho más fuerza, y el sentimiento se hizo mucho más grande como tal. Entonces, a pesar de que es una época oscura de la historia de América, es importante recordar todo lo que pasó en la segunda división. Vale. Bueno. ¿Cómo podemos explicar haber llegado después de Néstor Palmira Salazar al descenso? ¿Qué pasa y qué pasa en América como para... Empiezan los temas administrativos y empieza América, o entra América a la lista Clinton, y eso también hace que el equipo se quede sin recursos económicos, de que empiecen las deudas, y ya empieza, pues obviamente sin recursos económicos pues no hay un plantel de jugadores, y se empiezan a ver los malos resultados, ¿no? Entonces América el 17 de diciembre del 2011 se va a la B, perdiendo en penales contra Patriotas, y entra la polémica, ¿no?, del penalti que votó el Tigre Castillo, y creo que ahí también empieza a forzarse más el amor de los hinchas, que digamos que de mi generación, empiezan a entrar y a conocer y a enamorarse del América jugando en la B. Yo mi primer partido puedo decir que del América lo vi en el Estadio de Techo contra Bogotá, donde las boletas eran las más económicas en ese momento, y América le empieza a dar plata a los equipos de la B, y empieza a recibir y a marcar rating estando en la B. A pesar de que descendió, era de los equipos que pues un partido lunes tenía un rating muy grande. Entonces, entramos a la B, y también empiezan en esos 5 años a hacer torneos para que el América ascienda. Entonces empieza el famoso
en el 2012 se hizo algo conocido como la promoción. Esa promoción la jugamos contra el Cúcuta. Sí. Y la perdimos contra el Cúcuta. Ganamos en Cali, pero no nos alcanzó porque habíamos perdido contra el Cúcuta 4-1. Y ahí empieza también otra vez la racha con el América. Porque empiezan a hacer torneos para ayudar, pero administrativamente no se veía. De hecho, habían muchas protestas por medio de la barra. Me acuerdo tanto que cuando jugamos el torneo del 2015 acá en Bogotá, que se hizo un cuadrangular específico solo para que el América ascendiera, la barra no entró. La barra hizo protesta para que dentro de ese año y ese torneo que se jugó, pues no se entrara al estadio y se hacían los banderazos desde Gran Estación hasta el estadio de techo y desde Gran Estación hasta el estadio del Campín. Entonces empieza esa crisis y el hincha también ya no quiere más jugar contra Fortaleza, no quiere jugar más contra Cortuluá, no quiere jugar más contra Río Negro. En ese tiempo también estaba Pereira en la B, Bucaramanga también, Unión Magdalena. Y podemos decir que empiezan a buscar nuevos inversionistas, tratar de vender el equipo para que cambiar un poco el ambiente y alguien que realmente le inyectara. Y tuvimos jugadores como por ejemplo Tapiero. No sé, ustedes dentro de su recorderis del descenso, ¿qué otros jugadores, por ejemplo, tú recuerdas? Paraiba. Pero ahí va. Pero Tapiero no era tan malo. No, Nos llegó a ilusionar. Un momento que nos llegó a ilusionar. Un momento. ¿Ustedes sí se acuerdan de Tardelis? No, Tardelis Peña. Unos personajes que nunca merecieron ni siquiera ponerse un peto de América en esa época. Estoy pensando en... Unos españoles, no sé si te acuerdas. Este que era hijo de un accionista de Bastos. ¿Recuerdas? Bastos. Diego Bastos. Diego Bastos, que es horrible. Y él asciende. Él aparece en las fotos y allá abrazándose. Por fortuna era suplente, sí, pero sí, estaba ahí en ese equipo. Quizás de los más malos que yo haya visto ese, Diego Bastos. Y sale de pronto ya, no sé si yo recuerdo cuando fuimos al banderazo que se hizo en Chía, si no estoy mal. Sí, la finca cuando jugamos el triangular, era como un triangular aquí en Bogotá en el 2015. Me acuerdo que sacamos buses desde el portal de Suba para ir a la finca. Y nosotros que eso ya es bastante lejos. En ese rigor, tomándonos fotos con Tapiero, porque en ese momento era el personaje y era la ilusión para nosotros. Claro, nosotros pues como hinchas de América en Bogotá, tener América en Bogotá era nuestro momento de ejercer cierta presión. Sabiendo que América pues juega en Cali, juega en el Pascual Guerrero, tener América en Bogotá, como ya lo saben, para nosotros es algo significativo, y estando en la segunda división y jugar un cuadrangular, no me acuerdo cómo se llamaba en su momento, de un tema de ascenso que prácticamente fue inventado, pues era nuestra manera de mostrar nuestra inconformidad, pero pues el hincha de América es muy pasional y siempre hay que verle una foto con algún jugador, o sea, así uno le diga no le toma la foto, hay que presionar. La hincha de América en general es muy pasional. Entonces siempre pasa eso. Mira que para ese cuadrangular, aparte pues que fue obviamente un teatro terrible para subir el América a las malas, hay otro momento doloroso sumado a eso. El Chiqui García saca del equipo al Pulpo Viera. Al Pulpo. Y creo que estaba Pluto Meneses, era el porque yo también fui allá a tomarme fotos con los personajes. ¿Con Tapiero tienes foto? Sí. Eso es infaltable. Y es que habían unos que Urueña creo que todavía está jugando, no sé si un poco. Bueno, pero Urueña no me parece un jugador de mala técnica, sí. Y sacan al Pulpo y meses después es cuando sufre el atentado. Sí. Es doloroso, y él es de esos pocos jugadores que son ídolos sin haber dado una vuelta olímpica. Son muy pocos los casos en que los equipos, no solamente voy a hablar de América, hay varios jugadores de varios equipos que tienen esos ídolos que nunca fueron campeones, y me atrevería a decir que el Pulpo fue uno de ellos. De acuerdo. Y además lo que decía, yo un poco lo que me viene a la memoria de esa época es que lo que hacía más horrible esto era todo lo que había alrededor de ese contexto, de ese cuadrangular. Porque recuerdo muy bien que salió una noticia por esos días de un restaurante en la Macarena en la que sale Oreste San Giovanni y Yesurún. O sea, era absolutamente un teatro montado para que América ascendiera por escalera eléctrica. O sea, y ni así.
Sí, el Chiqui, sí, sí. lo que estamos ahorita hablando tras de cámaras, el Chiqui Porque de García hecho, cobra un América billetal. ganaba mucho, o sea, el mismo dinero que ganaba en la A con los derechos televisivos, los ganaba en la B. Por eso hay equipos Entonces, históricos por que eso no tampoco- se atreven a subir, un Quindío, el mismo Unión Magdalena está feliz allá abajo, por eso mismo, porque ellos cobran lo mismo que un equipo de la A. Y en ese momento nosotros como hinchas que exigíamos que llegara un nuevo accionista o que vendieran al América para que realmente le inyectara plata y quisiera ascender. Y pues antes de pronto de que hablemos del ascenso, me gustaría mencionar algo sobre el equipo femenino, porque empieza la liga femenina más o menos aproximadamente en el 2016-2017 y nace el equipo femenino en el 2016 y empieza pues como toda la parte de dar a conocer el fútbol femenino por medio de América, ¿no? Entonces, como para la época donde sale América campeón, que fue en el 2019, llega pues el profe Usme, llega Catalina Usme, y dentro de ese equipo de jugadoras que también voy a destacar a Linda Caicedo, porque ella sale de las inferiores de América, debuta en América y de ahí ya un paso, donde bueno, se va al Cali, pero el Cali ya llega a Europa, ¿no? Y ahorita actualmente está en el Real Madrid. Entonces, América Femenino en el 2019 queda campeón contra Independiente Medellín y tiene la oportunidad de jugar Libertadores. Y llega otra vez pues la parte de sufrir, ¿no? Como raro en nosotros. Echémosle la culpa a Garabato. Porque por nada quedamos a nada prácticamente de poder ser campeonas de Copa Libertadores. Perdimos 2-1 contra Ferroviaria. Y dentro de ese mismo campeonato de Libertadores, América saca por penales a Corinthians, al actual campeón de Copa Libertadores. Y pasa ya en un tiempo y bueno, le gana la final, porque no se pueden perder las finales con los rivales de patio, y le gana la final al Deportivo Cali. Y después vuelve a debutar Libertadores, pero ahí ya queda en semifinales y pues Palmeiras, que es uno de los fuertes de Brasil en Copa Libertadores Femenina, pues nos saca. Pero entonces también podemos decir que a nada podemos seguir marcando historia en Copa Libertadores. ¿Qué nos ha faltado para salir campeón? La malicia ¿Será? indígena. Fue un gol, recuerdo ese partido, fue un gol bobísimo que se hizo la arquera de América, se le zafa las manos y se entra, no sé. De hecho, Catalina Usme marca en esa final, con un penalti, si no estoy mal. Garabato cabeció. Más de uno pensaba que con el femenino se iba a acabar la maldición de Libertadores. Y ¿Qué podía no, ser? La quinta, por decirlo así. ¿Cuál es la peor cancha que recuerda Joao del descenso, de la etapa de la B? Ahorita que se me viene a la cabeza, podría ser acá cerca de Bogotá, la del estadio de Soacha, el Luis Carlos Galán. Sí, Y está partido dentro pesadísimo. del ranking de lo peor, sí. Hay muchas más canchas que habían en Valledupar y en la costa que no tenían ni tribuna. Pero así que se me venga ahorita a la mente la de Soacha. Popayán. Popayán no me parecía tan mala. En ese momento Incluso ni siquiera habían arreglado el estadio en Popayán, de Yao. el partido en Popayán fue decisivo para llegar a la final del ascenso con el Universitario de Popayán. Bueno, Con sí, un gol de Juan Camilo Angulo, creo. Sí, aunque en realidad lo empatamos, por eso es que llegamos a la opción. con Si ganábamos en Si ganábamos, ya Popayán, estábamos íbamos. listos, sí. Pero digamos que fue como un alargue más a todo el sufrimiento de todo ese tiempo en la B. Que lo empatamos y dijimos, bueno, toca llegar hasta tal partido. Ese partido del ascenso fue horrible. Perdónenme, esa vez a mí que se me da un infarto. Porque Y tú ya no estás para ya no estoy puesto que trotes. puedes, eso es- No, el autogol, o sea, América por fin hace un gol en el tecla y como a los 2 minutos, y a mí me pasó la misma de la Libertadores del 87, yo no pude viajar. Me pasó lo mismo de la Libertadores del 87. Hace el gol América y a los 2 minutos se va la luz en Chía, pueblito lejano. Se va la luz y cuando prendemos estaba celebrando el Quindío, que había sido autogol de... Mosquera. Sí. Dije, no, maldita sea. Pero antes de sufrir así, sufrimos en Villao, porque teníamos que o ganar o empatar. Y es cuando todos los hinchas invaden Y se rompe la tribuna. que quedó 1-1. ¿Recuerdas, Didier? Nuestra pasión es la que derrumba graderías. Esa es otra frase. El gol de Jason Steven Lucumí. No, es que yo un poco recuerdo, para mí sí la cancha de Popayán sí es una mala cancha, porque yo todavía recuerdo un poco la gente como sobre los cerros y casas viendo el partido. O sea, era una cosa realmente
súper artesanal. Pero es volver a lo histórico. Volvamos al año 1920 y pico, cuando América nace, que jugaban en la cancha de Longchamp. Ya. Y los que no podían pagar una boleta para entrar, ¿qué hacían? Se subían a los árboles de los guásimos. El famoso, la barra de los guásimos. Sí. Volvemos, es como si nuestra historia fuera una espiral que se devolviera y volviera hacia adelante y volviera hacia atrás. De tragedias, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué explica un poco que hubiéramos salido de ese túnel? Bueno, yo creo que el ascenso fue el respiro, el volver a revivir. ¿Team Tulio o no? No, ahorita no. Pero en ese momento, gracias Tulio, y no le vamos a quitar el mérito, porque si no hubiera sido por él, pues ¿quién hacienda el América? Si no había quien realmente le invirtiera al equipo. Y a pesar de que no teníamos buenos así jugadores, por ejemplo, Tecla, podemos decir que es uno de los referentes de América en la B, que no debió de pronto salir de la forma en que no se debía, porque para mí pronto merecía más oportunidades, pero él también fue uno de los jugadores que tuvo algo importante para que nosotros ascendiéramos. Aunque creería que también hay que tener en cuenta en estas razones de por qué América se le dio la B a Oreste San Giovanni, que estuvo y participó en que América lograra salir de la lista de Clinton. De acuerdo. Vendieron, llegó Tulio Gómez y tuvo como poder invertir para que América, como le dicen, vuelva como a renacer y pueda tener otra vez el flujo financiero para ascender, porque pues sabemos que lo que trajo, digamos que todos los malos resultados antes del descenso fue en parte el bloqueo financiero, que América pues vendió jugador pero no recibía dinero, no podía recibir ningún dinero. Entonces creería que también hay que tener en cuenta y agradecer en cierta manera a Oreste San Giovanni. Ya pues llega Tulio y se le dan los resultados y logramos el ascenso directamente con Tulio en el 2016. ¿Puedo sumar dos ingredientes más? Dale. Eso hay que meter la disciplina que metió Hernán Torres, me parece, que es importante, un técnico que también merece todo mi respeto. Y segundo, la presión de la hinchada. Porque en ese momento es cuando nos damos cuenta, como hinchada, que lo que estamos haciendo es equipos por allá que cobraban la boleta 3.000 pesos, cuando jugaba América la cobraba 80.000. Entonces, cuando jugaba con América, con eso se hacía la nómina del año completo. Hasta que la hinchada se dio cuenta y dijo, no, viajamos, sí, claro, viajamos, acompañamos y estamos afuera y no pagamos ni una sola boleta. Y ahí se dieron cuenta de la presión también de la hinchada. Y que cuando entra Tulio también empieza el tema de los patrocinadores. No sé si recuerdan que nos empezó a patrocinar Cine Colombia y ellos eran los que vendían las boletas. Me acuerdo que para los 3 partidos del ascenso, Cine Colombia sacó los abonos. Y pero es que eso tiene que ver con la salida de la lista Clinton y es lo que conecta con San Giovanni, que a la familia San Giovanni hay que agradecerle, y estaba cumpliendo hace un par de días el señor Pepino, también a todo señor, todo honor. Y es que si no nos sacan de lista Clinton no podíamos tener patrocinios, porque si un equipo, si una empresa pautaba con América, inmediatamente entraba en lista Clinton, nadie se arriesgaba, a menos que fuera una empresa norteamericana y tuviera el aval del gobierno norteamericano para hacer negocio. Por ejemplo, la famosa camiseta de Playboy, por allá en el año, yo no me acuerdo, como 2004, 2006, yo no me acuerdo. Y fue, yo decía, pero Playboy, pues claro, pues era una empresa norteamericana y a ellos se les permitió, y es una camiseta emblemática en la historia nuestra. América tenía dificultades hasta para tener cuentas bancarias en sí misma. Cuando iba a torneos internacionales, el tema de la entrega de los dineros se hacía difícil por eso. Creo que lo hacían con la federación. Si se vendía un jugador, mande la plata a la cuenta de la federación y la federación nos daba la plata en efectivo, pero ellos se cobraban un billete. Claro, se cobraban un porcentaje. O sea, todo el mundo se marraneó a la América en ese entonces. Quisiera invitarles un poco a que hagamos como por supuesto que no hemos pretendido con este ejercicio agotar toda la historia de un club tan grande y que nos moviliza, por supuesto, la pasión como es América en este centenario, pero me parece que esto que señala Joao es clave y es un poco la idea de repensarnos esas figuras, ¿no? Y si un poco
¿Creen ustedes que con esta un poco coyuntura que se viene tan importante el centenario deberíamos repensarnos parte importante de nuestra historia? ¿Deberíamos repensarnos el lugar de Oreste San Giovanni, por ejemplo, durante un tiempo que fue tan vilipendiado, tan condenado? ¿Deberíamos repensarnos un poco la condena que le hemos dado a Oscar Córdoba por esa final del 96? ¿Deberíamos repensarnos el papel que tuvo el Pipa, digamos, en esa final contra Argentinos Juniors? Deberíamos tocar a Palmira Salazar, darle la bendición que no le dio el exacto. viejo. ¿Qué deberíamos un poco repensarnos y un poco cuál sería como la proyección de este club de cara a estos 100 años? Ustedes como hinchas y barra, ¿qué opinan? Yo creo que es un pensamiento crítico, o sea, todos los que nombró y todo lo que ha pasado en esta América en los 99 años hace parte de la historia y está escrito y no se puede borrar, se haya hecho bien o se haya hecho mal. Pero sí, obviamente nos ponemos a pensar y podemos repensar si dejamos de crucificar a Oscar Córdoba por esa final de Libertadores con River. Creo que eso iría como en el criterio de cada hincha. Por mi parte, hay situaciones muy puntuales, como por ejemplo lo de Oscar Córdoba, que yo diría, pues hizo parte de la historia, pero también hizo parte de un momento negativo. Pero todos hacen parte de la historia de América, todos los buenos jugadores, los malos jugadores que han pasado, todos los técnicos que han pasado, los presidentes que han pasado por América, cada hincha que ha portado estos colores, todos hacen parte de esos 99 años, todos, esto es de todos, América es de todos. América es de su gente. Alejo. Sí, yo creo que yo cuando hago la investigación de aquel 19 encuentro que esa noche en el estadio hay 26 infartos y uno de ellos muere dentro del estadio. Creo que esta historia lo que nos ha hecho es a los hinchas con el corazón más fuerte que hay en este país. Para rencores no los hay para nada. Total, cuando estás preguntando por que si era Team Tulio, a Tulio hay que agradecerle también, hay cosas que hay que agradecerle tremendamente, haber invertido el bicampeonato, haber arreglado Cascajal, bueno, el mismo discurso que él siempre echa, vamos a cuento de que yo arreglé Cascajal y las inferiores y bla, bla, pues, pero bueno, sí, si no lo hace él, pues muy difícilmente lo hubiera hecho otro. Hay que meter a todos esos personajes y colocarlos en ese gran álbum de nuestra historia. Y hay muchos personajes, está Oreste, está Pepino, está doña Beatriz Uribe, están hinchas emblemáticos como doña Estela Castellanos, como el propio Orteguita, los héroes de aquel 19, todos nuestros héroes de los años 80 que nos estaba hablando Didier, los 90 que estábamos diciendo que fue como un bache y como que no pudimos hablar, que fue una época también bestial. Mucha gente dice que el mejor equipo, mucho mejor que el equipo Ochoa, fue el equipo de Maturana del 92-93. El Pipa que lo estamos dejando solo, no sé, pues si se pudiera hacer más se haría, pero creo que lo estamos dejando solo. El máximo goleador de nuestra historia, la Fiera Cáceres, que tuve la posibilidad de conocerlo para el libro, y el segundo máximo goleador de nuestra historia, y muere en la más absoluta tristeza y olvido. Él sentía eso, que él lo habían olvidado. Entonces es hora de en estos días que nos quedan, ya estamos contando días para cumplir nuestro centenario, es que cojamos todos esos personajes y les demos el lugar que merecen, porque a pesar de todo, a pesar de los errores, hasta Tapiero hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra historia, y tenemos que darles el lugar que se merecen. Más nosotros hacemos parte de nuestra historia. Estábamos hablando unos días en Cali cuando hacemos la celebración del Precentenario, y entre varios estábamos hablando y decíamos, bueno, si hiciéramos un libro de los 100 años a varias manos, ¿qué capítulos habría? Yo dije, tiene que haber un capítulo para Disturbio Rojo Bogotá, tiene que haber un capítulo para Barón Rojo Sur. Es fundamental. Los que estamos ahí en las tribunas también hacemos parte de esta historia. Sin duda. Bueno, es que yo creo que darle palo a los jugadores es como, si me preguntan a mí, darle palo al Tigre de Castillo por botar ese penalti. Mucha gente me dice, ¿él es ídolo o no es ídolo para ti? Porque votó un penalti y te mandó a la B. Yo no, él es ídolo, porque fueron más las cosas buenas que las cosas malas, y por errores pues no podemos juzgar a la gente, y de pronto pues son cosas que la hinchada americana tenía que vivir, no sabemos el por qué, simplemente pasaron, y yo creo que en la B salieron muchos más hinchas de la América de Cali, porque la gente llenaba techo.
O sea, Fortaleza y Bogotá se hicieron plata de lo lindo. Mucha gente viajaba, la gente a Y veces se aparte- incapacitaba para ir los lunes a ver al América. No, y aparte de eso, uno se pone a pensar y, marica, el fútbol de la B creció literalmente por América. Y la canción del Disturbio que dice, la que estuvo en las malas, weón, la de todas las canchas, América, el Disturbio, el Varón, son las bandas que, marica, literalmente han sido de todas las canchas. Y para darle el paso como el del descenso al ascenso y a esta gloria, marica, América siempre será la razón. Ahí sí, como dice la canción, en las buenas y en las malas, parce. Entonces, yo quiero saber cómo fue ese momento de llegar a ese precentenario, como lo dijo ahorita Alejo, y esos 99 años allá, ganarlo contra Santa Fe. Creo que Joao estuvo allá. Y contémosle de paso a la gente un poco lo que viene también, que se ha pensado un poco de cara hacia el futuro. Bueno, sí, pues el famoso precentenario, los 99 años de América de Colombia, que se jugó hace poquito contra Santa Fe en el Pascual Guerrero. Era una fecha especial para cualquier hincha de la América. Veníamos de una protesta con la familia Gómez Giraldo por sus manejos administrativos, pero para este partido el estadio estuvo totalmente lleno. La gente, como le digo, la hinchada de América es muy pasional. Nosotros desde Bogotá organizamos viaje organizado hacia la ciudad de Cali. Desde el Disturbio Rojo Bogotá, desde nuestro sector organizamos 2 buses que nos dirigimos hacia la ciudad de Cali, más con toda la gente que compró vuelos, porque pues para estas épocas han habido muchas promociones de vuelos económicos. Entonces la movilización desde Bogotá hacia Cali fue masiva, y no solo de Bogotá, sino pues América tiene hinchas en cada rincón del país. Entonces allá en el Pascual nos encontramos con mucha gente de todo el país. El viaje estuvo un poco complicado porque hubieron unos trancones en la línea por unos accidentes. La verdad no pensábamos que alcanzáramos a llegar al estadio, pero logramos darle solución al tema en carretera y nos abrimos pista, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, y logramos llegar temprano a San Fernando y cumplir con el objetivo de estar en los 99 años de América en la cancha, y pues mucho mejor que fue ganando el partido. Para los 100 años que ya se vienen, ya entramos en un punto regresivo, como ustedes lo dicen. La barra está organizando una parafernalia especial para esa fiesta. Desde ya estamos trabajando en el tema. Dirán que pues todavía falta un año, pero pues es que un año se pasa volando realmente, y para la altura de lo que es América hay que organizar algo muy bien planeado y muy bien organizado, como ya lo han venido organizando desde Cali con el tema del Tapa Estadio. Nosotros como barra también nos queremos sentir presencia ese día en Cali, celebrar el cumpleaños de América en Cali, donde está toda la gente. Muchos cumpleaños de América lo hemos celebrado acá en Bogotá con la gente de Bogotá, pero la barra se va a movilizar masivamente, y creerá que no solo la barra, sino toda la gente de América en Bogotá, en Bogotá y en todo el país se va a movilizar al estadio. Incluso creería que el estadio va a quedar demasiado pequeño para toda la gente que va a querer estar ese día, porque es un momento totalmente histórico. O sea, desde la nueva generación, los nuevos hinchas, los más viejos, los que vivieron las épocas doradas de América, los que vivieron de pronto la época cuando América no era campeón, todos van a querer estar en los 100 años de América. Y creo que tanto barras organizadas como la gente del común se está pensando en un día especial, algo diferente para todos. Bueno, muy Y chévere. bueno, bueno, pues nada, yo quería agradecerles de antemano a todos, a Yesenia, a Didier, Joao, Alejo, Murillo, lógicamente también a Víctor y a Néstor, por haber estado el día de hoy pues en este podcast, que se queda corto para todo lo que es América y su centenario. Y nada, siempre lo llama en el corazón, América será la razón, y América lo hace grande su gente. Me parece fundamental sobre todo esa frase y esa idea también de que esta historia se han hecho de muchas generaciones.
un club que está cumpliendo 100 años no puede haber sido hecho por solo ese equipo que un día enfrentó a otro en una barriada de Cali para empatar 3-3, no puede ser solamente del que salió campeón en 1979, no puede ser solamente de los que vivió las grandes épocas de la Copa Libertadores, no puede ser tampoco solo de la gente que se bancó el descenso. Es finalmente de todos, América es finalmente de su gente, y yo creo que esa es la reflexión final que nos queda un poco también de cara, no solo un poco a este centenario, sino también a la situación que está viviendo un club, a esa distancia que hay cada vez más entre los directivos y la hinchada, entre la hinchada a veces y el equipo, la interna misma que nosotros tenemos en la barra, que yo creo que ya hay que repensársela y un poco pensar que pues esta historia no podría ser posible sin el concurso y la participación de todos y todas, incluso de la gente que desde las letras, desde las comunicaciones, desde otros lugares de la vida ya estamos haciendo otras cosas pensando pues esta historia que ha sido muy grande. Muchas gracias también a Benjamín por habernos recibido también en su casa y habernos dado también todo el soporte técnico, y sin duda también a Yeye, que aún cuando estuvo en la distancia nos empujó y nos motivó a que sacáramos adelante pues este ejercicio que esperamos no sea también por supuesto el único de cara al centenario. Muchas gracias. Sí, nada, pues bendiciones para todos. Sí, pues este era el final. El abrazo fuerte para Benjamín, que finalmente es el que hizo realidad pues este proyecto. Un abrazo para todos y aguanta América. América es la razón. Aguanta, América. América la razón, sí señor. Así es. Muchas gracias.